En el día de hoy, Roberto, tenemos un programa muy especial. Así es. Muy especial porque se trata de un mito que hay en la sociedad con relación a la urología. Sabes que siempre se dice que el urólogo, que es el médico del hombre, y realmente no es así. En breve vamos a hacer una presentación de que eso no es así, y precisamente porque esa es nuestra finalidad aquí, orientar a la ciudadanía y explicarle cómo ocurren las cosas. Antes de eso, vamos a actualizar la noticia de hoy, en el día de hoy, y dentro de las últimas noticias médicas tenemos la píldora anticonceptiva para hombres. Así están las investigaciones. Está previsto que los ensayos clínicos con el compuesto ICT29, con una enorme efectividad en ratones, comience a utilizarse este año. De los 20 métodos anticonceptivos que forman el listado de la Organización Mundial de la Salud, solo 2 son para hombres: el preservativo y la vasectomía. Pero ya a finales de año probablemente tengamos la píldora anticonceptiva para hombres. O sea, una noticia que creo que pues va a llenar un vacío que hay en la sociedad, porque muchas veces tenemos pacientes que quieren realizarse una vasectomía por un asunto de que ya tienen la satisfacción, pero si hay un proceso, un tratamiento que pueda evitar una vasectomía, que generalmente es definitiva, aunque se puede hacer la reversión en un porcentaje muy bajo, pues creo que también va a tener su mercado de consumo. Entonces inmediatamente vamos a pasar a presentar el tema de hoy. Es un tema rompiendo mitos, se llama, porque como dije anteriormente, los urólogos, que se llaman urólogos, aquí tenemos, el día de hoy es de urólogas, y vamos a romper ese mito. Quiero que pongan mucha atención para que sepan. Yo siempre digo que soy feminista, y el otro día me comenta un paciente: doctor, ¿usted es feminista? ¿Cómo así? Porque el término feminista, hay mucha clasificación de feminismo. O sea, yo soy feminista de lo que considero, creo y estoy convencido de la igualdad entre el hombre y la mujer. Incluso voy más lejos de ahí aún, porque la mujer lleva una carga muy grande. Lleva una carga muy grande hoy en día, porque aparte de ser mujer, de los compromisos que todos sabemos que tiene una mujer, también tiene que trabajar, también tiene que ocuparse de la educación, también, o sea, son muchas cosas. Entonces yo siempre he sido un aliado a la mujer y admiro a la mujer, y a la mujer dominicana, que es una mujer incansable, trabajadora, dedicada a su trabajo. O sea que yo en el día de hoy felicito a todas las mujeres. No hay que esperar el Día de la Madre ni el Día de la Mujer, sino que eso es un asunto de todos los días. Tenemos 2 expertas urólogas aquí. Tenemos una uróloga que es una de las que más ha participado en la parte gremial, y quien con Dios delante será para mí la primera presidenta, la primera mujer que va a dirigir los intereses de la Sociedad Dominicana de Urología, la doctora Katia, y la doctora Yanire Álvarez. Y Katia García están aquí. Muy buenos días, los micrófonos son de ustedes. Buen día a las personas que se están conectando, las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias por la invitación, y qué compromiso, Pablo, tú debiste decirme antes. Damos gracias porque nos permitieron estar aquí, y bien como tú decías, un tema sumamente interesante, porque increíblemente todavía hay gente que, primero hay algunos que se asustan cuando le hablan, si es una hembra, no, yo no quiero que me evalúe una hembra, y hay otros también que piensan que la urología es solamente una especialidad para hombres. Yo tengo pacientes que me dicen: doctora, ¿y qué buscaba esa mujer aquí en el consultorio? Entonces todavía hay muchos mitos, y estos son los programas que son buenos para aclararlos. Exacto. Yanire. Buen día, y gracias por la invitación. Katia, deja de estar disimulando, que tú sabes que hablamos eso ya. Para el próximo periodo, tú eres la presidenta. Bueno. ¿Cómo se podría definir la urología, Katia? Mira, la urología es la especialidad que estudia el sistema génito-urinario en el hombre,
y también el sistema urinario solamente en la mujer. Bien, genital y urinario en el hombre y urinario en la mujer. Y también tiene que ver con la parte del recto peritoneo, que es el área donde están ubicados los riñones. Entonces, esa es la evaluación. En el hombre se especializa un poco más porque toca la parte genital, pero todo lo que tiene que ver con el sistema urinario, que abarca riñones, uréteres, uretra, vejiga, todo lo que tiene que ver con la capacidad misional de orinar de la mujer, es el urólogo que la trabaja. Muy bien. Tú sabes que cuando tú comentabas, Katia, que la mujer, los hombres dicen, esa mujer que buscaba aquí, yo le envié a hacer un estudio a un paciente y le digo que va a ir donde una doctora, que por eso yo siempre digo que las mujeres son, es un Doppler, y entonces me dice, no hay un hombre, y digo, bueno, yo solamente la conozco a ella, los estudios que hace son excelentes, y porque a veces hay ese tabú, y yo creo que nosotros pues debemos orientar a la ciudadanía, debemos educar a la ciudadanía, que no importa que sea un hombre o que sea una mujer, lógicamente cada quien tiene su preferencia, pero la idea es que hay alguna diferencia en lo que hace una uróloga y un urólogo. No hay ninguna diferencia. Ahora, lógicamente, nosotras somos un poquito más delicadas. Y me voy a vender así, tengo el derecho de hacerlo, ¿verdad, Yanire? Claro Tengo que sí, el derecho de 100%. hacerlo. Esa sería la diferencia. Tú sabes que yo diría, hay pacientes que cuando tú le preguntas te dicen que temen en la reacción que van a tener. Yanire tiene una historia cuando ella era residente, yo era su superior, y siempre recuerdo que ella me llama alarmada por una situación que se dio en el consultorio, y yo le decía a Yanire, pero es que él no aguantó la presencia de la rubia, no es que él tiene nada, él está sanito. Entonces, el hombre a veces teme, ¿qué me va a pasar cuando esta doctora me toque, cuando me evalúe? ¿Cómo yo opaco ese sentimiento? Yo le digo, bueno, cualquier cosa que pase, la respuesta es que la doctora está buena y que usted no se aguantó. Ahora, si eso le pasa con un hombre, ¿cuál va a ser la respuesta? Me dicen, no, es verdad, mejor que me agarre una mujer. Y déjame decirte, Katia, que me ha pasado muchas veces y el paciente se siente como asustado. Yo le digo, no, tranquilo, quiere decir que está funcionando bien. Claro. Así es. Por lo que usted planteó en principio, me late de que las causas que podrían llevar a un hombre al urólogo no son las mismas que podrían llevar a la mujer, ¿o estoy equivocado, Katia? Bueno, ahí puede ser una alteración del mismo sistema, pero no serían los mismos síntomas, ¿verdad? Okay. O pueden ser síntomas similares, pero, por ejemplo, en un hombre, casi siempre el hombre piensa ir al urólogo incluso estando sano, como parte de su evaluación general. O sea, me voy a hacer una evaluación general, quiero saber cómo estoy, a dónde voy, a dónde mi médico de cabecera, que casi siempre es el urólogo, por ejemplo, estando sano. Ahora, una mujer va al urólogo cuando tiene problemas de cálculo renal, por ejemplo. Va al urólogo cuando tiene problemas en la vejiga, cistitis. Va al urólogo si durante alguna intervención quirúrgica tuvo alguna lesión en la vejiga, como las fístulas vésico-vaginales. Es el urólogo que la opera, es el urólogo que la repara, y muchas veces el urólogo que la identifica también. Una incontinencia urinaria, hematuria, macroscópica, por diferentes causas. ¿Qué es hematuria macroscópica? ¿Qué es? Es cuando el paciente orina con sangre, que va y te dicen, doctora, yo oriné y manché el panty con sangre, o me salió sangre. ¿Y una mujer puede orinar sangre? Claro que sí. Ya, ¿y en qué casos? Bueno, por ejemplo, en una cistitis, en problema de cálculos también. Entonces ahí y va mucho más en rápido. un tumor en también, un tumor vesical también. que es importante, qué bueno que Yanire menciona eso, porque a veces el asunto de la hematuria o sangre en orina, tanto microscópica como cuando hacemos un examen de orina y siempre aparece con sangre, o cuando voy al baño me seco y aparece sangre, entonces se puede dar la causa de que tome agua, aclaró la orina y entiendo que el problema se solucionó. Okay. Es importante que las mujeres que nos están escuchando entiendan de que si hay presencia de sangre en orina, usted debe de visitar al urólogo o a su médico de cabecera, porque puede ser desde una sencilla infección de orina, pero también puede tener un tumor a nivel de la vejiga, puede tener un tumor a nivel del riñón, un tumor a nivel de cualquier área del sistema urinario. Hasta un medicamento, Katia, que esté tomando, se lo puede producir también. Ok, y por ejemplo, o sea, ustedes como urólogas, invitadas especiales en el día de hoy, en el lunes urológico, ¿qué debemos hacer, Yanire, una mujer, por ejemplo, que nos llegue orinando sangre? ¿Cuál es vamos a decir, si hay que hacer el análisis, si hay que hacer algún estudio? Claro que sí, lo primero que tenemos que hacerle son los análisis de gabinete,
hemograma, orina, una sonografía pélvica y hasta una tomografía, dependiendo de lo que nos arrojen los estudios. Como ya sabemos, hay 1% de las hematuриas que son indeterminadas, que no se conoce causa. Entonces, después de hacerle los estudios y ver que todo está bien, si pasa eso, se le explica. Ok, y por ejemplo, y una mujer que tenga, por ejemplo, en una sonografía o en una tomografía algo sospechoso, vamos a decir así, en la vejiga, ¿hay algún otro estudio que...? Claro, ahí entonces pasamos a la citoscopía, Okay. que es la citoscopía, para los que no sepan, es el O sea, a las mujeres estudio- también le hacen citoscopía. Claro, igual que al hombre. Es el estudio donde introducimos un citoscopio con una cámara y vemos la vejiga. Es importante agregar con relación al tacto rectal para que no se vaya a malinterpretar, porque pues nuestra función aquí es siempre orientar. El tacto rectal es parte de la semiología médica, del examen físico del paciente. Yo lo hago siempre. ¿Por qué yo lo hago siempre? Porque tenemos, como todos saben, la medicina se ejerce en base a evidencias científicas que se hacen de manera constante. Entonces, tenemos un porcentaje de pacientes que van a mantener unos niveles de PSA dentro de los parámetros normales, que muchas veces la variación es imperceptible, vamos a decirlo así. Sin embargo, podemos en un tacto rectal encontrar un paciente que debute con un cáncer de próstata, que su análisis están dentro de los parámetros normales. Entonces, pero aparte de eso, también podemos diagnosticar un tumor de recto, un hemorroide, una lesión a nivel externo, una tiña. O sea, son muchas las patologías que uno puede diagnosticar en un tacto. O sea, lo que dice la doctora Katia, bueno, es válido en algunos pacientes, dependiendo de sus antecedentes, de la historia clínica del paciente, pero el tacto rectal es parte del examen físico de todos los pacientes. Yo regularmente lo hago al paciente que de seguimiento todos los años. Y al paciente con prostatitis se lo hago cuando termino con el tratamiento, para evaluar si ya está mejor. Exacto. Que siempre es bueno aclararlo a los pacientes, porque ese tema lo hemos tratado, o el término prevención, y el paciente se molesta a veces cuando, por ejemplo, vive en la zona oriental o en la zona del sur y resulta que cambió de urólogo por la razón que sea, y se le diagnostica un cáncer. Entonces se molesta con la doctora Katia, con la doctora Yanireo, con Ledesma, o dice, no, pues yo era paciente de Mateo y ahora usted me diagnostica un cáncer. Y entonces, ¿qué pasó con...? O sea, el hecho de que usted se evalúe no quiere decir que usted no va a tener cáncer. Al contrario, o sea, el porcentaje de pacientes que va a tener cáncer es altísimo. Por encima de los 70, 75 años de edad, un porcentaje altísimo va a tener cáncer en algún momento de la vida. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en una evaluación? Diagnosticar temprano el cáncer. No es que vamos a evitar eso. Así es. Tú sabes que eso es parte de mi discurso cuando va un paciente al consultorio. Siempre le digo lo mismo. El hecho de que usted venga a esta consulta no va a evitar que usted le dé cáncer de próstata. Usted está viniendo aquí para hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad. Esta pregunta es un señor de Bonao que dice que un paciente con una piedra o un cálculo, una litiasis en vía renal, en vías urinarias, en el riñón, en la vejiga, ¿a quién debe visitar? ¿Al urólogo o al nefrólogo? El cálculo renal, cuando es quirúrgico, porque tenemos cálculos que no son quirúrgicos, que pueden ser, se expulsan, son expulsables, pues definitivamente el tratamiento lo va a recibir de un urólogo, que es el médico quirúrgico del riñón. El urólogo es el médico que opera el riñón. Entonces, si ya tiene el diagnóstico del cálculo, pues lo ideal es que un urólogo lo evalúe para diagnosticar o hacer la diferencia entre ese cálculo que es quirúrgico y el que no. Perfecto. Esta es una señora que llama y dice que le da mucho ardor al orinar y que el color de su orina es naranja. ¿Qué podría hacer? Debería visitar un urólogo o uróloga mejor para que le hagan sus estudios, análisis y determinen cuál es la causa. Puede ser por una cistitis, una infección. Hay muchas causas que lo pueden producir. Ok. Muy bien. Este es un señor que llama, a él lo operaron de la próstata hace 2 meses, dice, lo tuvieron que reintervenir por un sangrado y tiene 1 mes usando pamper. ¿Qué podría hacer? Miren, los procedimientos quirúrgicos prostáticos, una de las consecuencias o de los efectos que pueden suceder después de la cirugía, tanto abierto como cerrada, tanto abierto o por láser, puede ser incontinencia, que se le salga la orina.
Todo va a depender de por qué fue la cirugía, si fue por cáncer o si fue por una próstata grande. El médico, cuando esto sucede, le va a orientar al paciente y también le va a sumar al tratamiento unos medicamentos que son específicos para la incontinencia, incluyendo algunos ejercicios como los ejercicios de Kegel que fortalecen el piso pélvico. Un mes, cuando se trata de incontinencia, todavía es poco tiempo para tomar una decisión y decir que el paciente va a permanecer con incontinencia. Entonces, lo que motivamos a que tenga paciencia, que use su tratamiento, haga los ejercicios de Kegel y luego asista a su médico para, si tiene que añadir otros estudios, pues entonces lo haga. Sí, eso es importante. Y quiero agregar a esto que cuando en una cirugía, yo a lo mejor soy un poco drástico en eso, pero cuando el paciente pregunta, y si no pregunta, como quiera se lo explico, en una cirugía, no importa qué tipo de cirugía sea, puede haber cualquier complicación, o puede haber sangrado, puede haber infección, y también puede morirse. La gente le tiene miedo a la palabra muerte. Cuando le hablamos de la muerte, o cuando yo le hablo de la muerte a los pacientes, muchas veces entran en shock porque entienden, no están pensando en eso, pero eso está ahí y no sabemos en qué momento va a ocurrir. Entonces siempre hay que explicar al paciente que un procedimiento quirúrgico puede ocurrir una muerte, independientemente de cómo sea el comportamiento de la cirugía. Y hay pacientes incluso que han hecho paro cardíaco solamente poniéndole el alcohol, vamos a decirlo así, para ponerle la anestesia, o poniéndole el catéter para ponerle la solución. Han hecho un reflejo vagal y han fallecido. Incluso hay un paciente que haciéndole un tacto rectal en un hospital falleció, hizo un reflejo vagal y falleció. Entonces, la muerte es algo normal. Nosotros estamos aquí, pero somos muy simples. O sea, nosotros los seres humanos estamos aquí de paso. Y eso me gusta concientizar al paciente, y lo comento por aquí, para que pasan cosas y todo eso puede ocurrir en un procedimiento. O sea, ningún médico, ningún urólogo, en este caso ninguna uróloga, que realice un procedimiento va a querer nunca que un paciente no salga como debe ser. Pero pueden pasar cosas que se nos escapan de la mano. Así es. Entonces, la próxima pregunta es con relación a un paciente que llama, que él fue al seguro, que por qué tienen que cobrarle después que el seguro le autoriza. Parece un procedimiento o algo así por el estilo. Bueno, eso va a depender del procedimiento y del plan que el paciente tenga. Y del plan que el paciente tenga. Muchas veces el paciente tiene que cubrir equipos que su seguro no le cubre. Y en otras ocasiones, pues siendo claro, nosotros trabajamos y queremos hacer una urología con amor, con mucha dedicación, pero también nosotros tenemos una vida y vivimos de esto es nuestro sustento. Muchas veces el seguro que el paciente tiene no cubre lo que cuesta el procedimiento. Entonces lo que hace el médico es que trabaja con el seguro, pero el paciente tiene que completar lo que cuesta el procedimiento. Y me imagino, Pablo, que tú tendrías una experiencia mayor porque tú haces mucha inversión en tecnología, o sea, en tu consulta tú estás a la vanguardia en tecnología, entonces te has ido adelante del tarifario del seguro. Entonces el paciente te va pidiendo tecnología que en ocasiones el seguro no se la cubre, pero tú quieres darle el servicio. Eso es correcto, sí. No, y esa pregunta que hace el señor, así como tú explicas, casi el 90% de los procedimientos en urología se hacen de manera endoscópica. O sea, endoscópica quiere decir, para que los radioyentes entiendan, se hace a través de la uretra, por el conducto de la orina, tanto en la mujer como en el hombre. Más del 80% de los procedimientos se hacen por ahí. ¿Qué pasa? Las ARS mayor no quieren cubrir, por ejemplo, energía bipolar para hacer una resección transuretral de próstata. No quieren cubrir la energía bipolar, a menos que no sea un seguro premium o platinum. No quieren cubrir, por ejemplo, el uso del láser, que es un instrumento ya que se usa aquí de manera casi rutinaria en urología para la litotricia. Entonces, un láser cuesta mucho dinero, una fibra de láser cuesta mucho dinero, y los seguros no quieren cubrir el uso del láser. Entonces, yo pienso que debemos tratar
de orientar más al paciente, tanto desde las ARS como nosotros, porque Muy bien. muchas veces las ARS se hacen los que no entienden, no le explican al paciente, a veces tienen un personal que no saben explicarle, y el paciente asume, el paciente piensa que es el médico que le está cobrando algo que no debe cobrar. No estoy con esto defendiendo si alguien lo hace, sino como yo entiendo o como yo lo hago, me estoy refiriendo a mí mismo, a mí hay que dármelo todo por escrito. O sea, si el seguro no le cubre, tiene que dárselo por escrito. Si le cubre, también tiene que dárselo por escrito. El paciente sabe que está pagando algo que el seguro no le cubre. O sea, y esto va a ocurrir siempre. Esto no va a cambiar, lamentablemente. Ya tenemos 3 décadas en esto y siempre es lo mismo, que no cubren esto, que no cubren aquello. O sea que al señor que llamó, lo que más probable que está ocurriendo es que su seguro no le cubre algún equipo, exactamente. Y algo, Pablo, que es muy frecuente que pasa, que cuando van Acérquese al un seguro, poquitito, para autorizar, el seguro le pone, por ejemplo, una circuncisión, 18,000 pesos. El seguro cubre tanto, el paciente tiene que pagar tanto, pero no le explica que aparte de eso tiene que cubrir los honorarios del anestesiólogo, de la clínica, del ayudante, que muchos seguros no pagan. Entonces, cuando la cuenta viene, doctora, pero que el seguro dijo que tengo que pagar eso, sí, pero eso solamente es de honorarios médicos. Aparte tienes que pagar todo lo de más y no lo entienden así. Entonces, bueno, explicárselo, sí. Claro, y todo el mundo quiere tecnología. Todo el mundo quiere que lo operen con láser, que no lo abran, pero no quieren pagarlo. Claro. Vámonos a una pausa, doctor Pablo. Al regreso vamos a continuar con las preguntas de nuestro público y también algunas que hay aquí en la mesa.